Muchísimas gracias y muy buenas noches en verdad a los que están por acá, muy buenas noches a los que van a ver esta sesión grabada y bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a esta nueva Open Class. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy o de qué me gustaría que habláramos el día de hoy? Bueno, pensando en un tema que fuera de relevancia en cuestión de nuestra vida, digamos, profesional, en cuestión de lo que hacemos, y estaba yo recordando una frase de un mercadólogo muy famoso que yo sé que muchos de ustedes deben de identificar, a Philip Kotler, uno de los grandes de la mercadotecnia, uno de los grandes pioneros de la mercadotecnia, y Philip Kotler tenía una frase muy interesante. Philip Kotler nos decía que el cliente es el principio y fin de toda acción de mercadotecnia. Por ende, el cliente es el principio y fin de toda acción en una empresa, ¿cierto? El cliente es la principal figura en cualquier tipo de empresa. Por ende, y pensando en esta situación, entonces se me ocurrió, ¿por qué no hablamos un poco de lo que es la calidad en el servicio? ¿Y por qué la calidad en el servicio? Porque creo yo que sin importar si nuestra empresa es industrial, comercial o de servicios, sin importar eso, nuestra empresa tiene algún tipo de servicio, ¿cierto? La manera en que atendemos al cliente, la manera en que lo recibimos, la manera en que él percibe nuestra empresa, qué sé yo, ¿cierto? Tenemos la calidad en el servicio absolutamente en todos lados, sin importar si nuestra empresa no es de servicios. Por ende, y pensando en este factor tan importante, fue que decidí traer a colación este tema que tenemos por aquí, calidad en el servicio. Por ende, ¿cuál es el objetivo que yo persigo al final de esta sesión? Bueno, que todos nosotros seamos capaces de definir el concepto de cultura de servicio y por ende identificar los pasos para generar esta cultura de servicio. Por lo tanto, lo que también espero yo en esta sesión es que seamos capaces de analizar la importancia e impacto de la actitud que puede repercutir directamente en el servicio. Por ende, me gustaría que aprendiéramos a reconocer lo que es el concepto de servicio, pero sobre todo sus elementos. ¿Sale? Esto es lo que me gustaría que viéramos durante esta sesión y por ende que vayamos logrando durante estos minutos que vamos a estar por aquí presentes. Ok, vámonos por ende con la siguiente. Voy a pasar por aquí esta diapositiva y vámonos con lo siguiente. Fíjense, de acuerdo al ISO, que hay distintos ISOs de calidad administrativa, de calidad en atención al cliente, por eso fue que simplemente generalicé ISO, podemos decir que en cualquier ISO, o los ISOs, perdón, que están relacionados con lo que es el servicio o administración, podemos decir que la satisfacción del cliente es la percepción que tiene sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos, ¿cierto? Eso prácticamente es la satisfacción del cliente. Ahora, primero, debemos de entender una cosa dentro de esta definición. Fíjense qué interesante. Estamos hablando de una definición que es meramente subjetiva, cualitativa. ¿Vamos bien? Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus expectativas o sus requisitos. ¿Vamos bien? Entonces, bueno, dice por ahí Roberto Hernández Sampieri, uno de los grandes de metodología de la investigación, suele decir que la variable humana es la más complicada de estudiar porque prácticamente no hay dos seres humanos en este planeta, ¿cierto? Somos 8,000 o poco más de 8,000 millones de variables distintas. Por ende, satisfacer
las necesidades de un cliente se antoja bastante difícil y se antoja complejo. En cuestión me refiero a entender qué es lo que pasa por la mente del cliente, ¿cierto? Porque bueno, algo que para mí es bueno, para alguno de ustedes lo puede ser tal vez en menor grado, o algo que para mí es pésimo, pueden decir ustedes, oiga, ¿cómo cree? Si estuvo re bien, ¿cierto? La verdad es que a todos nos gustó, ¿por qué no le gusta a usted? Bueno, obviamente la percepción de esto es distinto, ¿cierto? Y por ende debemos primero de entender esto. Repito que la satisfacción del cliente tiene que ver con la percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. Y esto es complicado, sí, es complicado y es algo, digamos, muy multifacético, por decirlo así, de entender. ¿Vamos bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de cultura de servicio, en primer lugar, estamos hablando de cómo lograr satisfacer los requisitos del cliente. Ah, caray, pero nos acaba usted de mencionar que todos los clientes son distintos y que por ende debemos de tener de cierta manera mucha atención en cómo podemos tratar a todos y cada uno de estos clientes dependiendo de lo que ellos quieran, necesiten o estén deseando, ¿cierto? ¿Cómo, cómo crear una cultura de servicio en torno a eso? Se antoja complicado, ¿cierto? Se antoja muy complicado. Pero repito, debemos de ser capaces de crear una cultura de servicio que nos ayude realmente a cubrir cada una de las expectativas que tiene un cliente en torno a esto. Repito nuevamente, si hablamos de calidad en el servicio, el primer término que debemos de aprender a desarrollar y por ende comprender es la calidad, perdón, es la cultura del servicio. Y eso a veces es muy difícil, ¿cierto? ¿Qué tal, Marjorie? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Continuando con esto de la cultura del servicio, debemos de entender que al que debemos de poner siempre en primer lugar, y si, bueno, tal vez es exagerado decir por encima de todo, pero al que debemos de poner en primer lugar es al cliente, ¿cierto? El cliente y solamente el cliente. Ahora, esta famosa frase de el cliente siempre tiene la razón. ¿Ustedes qué piensan de eso? Por favor, váyanme escribiendo en el chat qué piensan de esta frase. ¿Es correcta o no es correcta? Repito la frase. El cliente siempre tiene la razón. ¿Es correcto o no es correcto? En su punto de vista y desde su apreciación de las cosas. Me gustaría mucho saber su punto de vista sobre esa frase porque, bueno, muchos la utilizamos como cultura del servicio, como insignia de la cultura del servicio. Esta frase, el cliente siempre tiene la razón, pero ¿es cierto o no es cierto? Nos dice por aquí Marjorie, pues en algunos momentos. La verdad es que no siempre, ¿no? Es lo que estoy entendiendo. Bueno, más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Es decir, efectivamente el cliente no tiene la razón, digamos, todo el tiempo, ¿cierto? Digo, debemos de entender que es lo que más quiero en este mundo los clientes, por supuesto que sí, los adoramos y los queremos mucho y los queremos cuidar de tal manera que no se nos vayan, ¿cierto? Porque dice una estadística por ahí, cuesta 7 veces más caro hacerse de nuevos clientes que mantener a los que ya tenemos. Eso sin duda alguna, ¿cierto? Por ende, cuando hablamos de cultura del servicio, hablamos precisamente de eso. Fíjense, se los voy a leer tal cual y lo vamos discutiendo. Crear un cambio de cultura hacia la calidad no es cuestión de tan solo educar a la gente, de traer un consultor o de incorporar alguna tecnología innovadora en la organización. Va más allá de eso. Lograr el cambio y lograr la transformación
implica realizar un cambio de cultura del lugar de trabajo, ¿cierto? Por ende, podemos decir, la cultura del servicio no es solamente tratar bonito al cliente, no, conlleva mucho más que eso, es algo muchísimo más profundo, que como nos podemos dar cuenta aquí, implica el cambio de la cultura organizacional en el lugar donde trabajamos. Qué fuerte, ¿no? O sea, realmente hablamos de algo excepcional en todos los sentidos. Nos dice Colín, ¿cómo estás, Colín? Muy buenas noches. Nos dice, creo que la frase el cliente siempre tiene la razón no es del todo correcta. Muy bien, ya que aunque es importante ofrecer un buen servicio, hay situaciones en las que el cliente puede estar equivocado o actuar de manera injusta. Es correcto. Yo también estoy completamente de acuerdo con esa frase, ¿no? Perdón, con el punto de vista de Colín. Es decir, efectivamente, el cliente no siempre tiene la razón. Eso es real. Ahora, ¿en qué porcentaje tiene el cliente razón o no? No lo sé. No creo que exista un estudio estadístico como tal diciéndonos en cuántas veces tenía el cliente razón y en cuántas no. Pero debemos de entender que el cliente debemos de adaptarlo, digamos así, a nuestra cultura de servicio y por ende a la cultura organizacional en donde nosotros estamos. ¿Vamos bien? Y se los puedo poner en un ejemplo tan simple como yo en mi negocio. Como algunos de ustedes lo saben y les he contado, yo tengo una escuela preparatoria de sistema abierto aquí en Tehuacán. Y bueno, obviamente al cliente, desde que se está inscribiendo, desde que le estamos dando informes, le decimos cómo se trabaja aquí, quiénes somos, cuáles son nuestros valores, qué es lo que nosotros esperamos y cómo lo vamos a apoyar a través de nuestra experiencia y profesionalismo, ¿cierto? Todo eso le decimos al cliente. Es decir, para darle un servicio de calidad, tenemos que aplicarlo de acuerdo a nuestra cultura organizacional. ¿Vamos bien? Son dos elementos que están uno tras otro, dos elementos que van de la mano. Y bueno, obviamente el cliente, por ende, pues no siempre tiene la razón. Y con esto no quiero decir tampoco que el cliente sea el malo, para nada. Yo no estoy diciendo eso y obviamente sería incorrecto decir eso, ¿no? Pero quiero decir que para tener una calidad en el servicio y por ende una cultura en el servicio, aquí al que debemos de poner primero es los valores y la cultura organizacional. ¿Para qué? Para poder reflejarla de manera correcta en el cliente que se acerca a nosotros y por ende satisfacer sus deseos y necesidades de manera total. ¿Vamos bien? No podemos traicionar nuestra esencia. A eso es a lo que me estoy refiriendo con esta pequeña alegoría, ¿no? Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Tienen alguna duda, algún comentario? ¿Todo en orden? Perfecto. Si hay alguna duda, algún comentario, por favor, con todo gusto, me la ponen aquí en el chat y yo las voy leyendo. ¿Sale? Ok. Por ende, ¿qué es el servicio? Porque bueno, ya hablamos de la cultura del servicio, ya hablamos del cambio organizacional y ya hablamos que el cliente no siempre tiene la razón, etcétera, etcétera. Pero empecemos por lo básico. ¿Qué es el servicio? Bueno, el servicio es el conjunto de actividades que se relacionan entre sí, pero también de actitudes que están diseñadas para satisfacer las necesidades de los clientes. ¡Wow! Fíjense qué bonita definición y por ende qué bonita frase. Estamos hablando que el servicio es un conjunto de ¿qué? Ahí es el otro puntito. Es un conjunto de actividades, pero también de ¿qué? De actitudes. ¿Vamos bien? Las dos, tanto actividades como actitudes. Y aquí me gustaría ponerles un ejemplo, o bueno, antes que el ejemplo, explicar lo siguiente. Las actividades y las actitudes van de la mano de la empresa, es decir, los principios son universales, ¿no? Todos los servicios tienen actividades y actitudes, pero
los casos son particulares. En pocas palabras, hay empresas que van a aplicar las actividades de cierta manera, dependiendo de su quehacer diario, así como también las actitudes. ¿Vamos bien? No es lo mismo hablar de un consultorio médico a hablar de una escuela o de una boutique o de una zapatería o de un taller de calzado, ¿no? Es decir, son negocios distintos. Les pongo yo un ejemplo. Nosotros aquí en la escuela, en mi negocio, bueno, trato con muchachos o alumnos que tienen entre 15 y 20 años. O sea, imagínense, es la edad donde, pues ya sabrán, todos son buenos alumnos, todos son buenos muchachos. Yo no tengo un solo muchacho malo, un solo alumno malo, la verdad que no, pero son muchachos que necesitan mucha orientación, ¿cierto? Y muchas veces tenemos que estar tras de ellos. Pide tu examen, pide esto, pide el otro, ¿por qué no has estudiado? ¿Por qué no has venido a clases? ¿Por qué faltaste? ¿Por qué esto? Tenemos que estar tras de ellos. Esas son nuestras actividades y prácticamente les puedo decir, para eso nos contrataron, ¿no? Para que anduviéramos tras de ellos y para que les diéramos el mayor apoyo posible para que acaben la prepa, ¿cierto? Esas son las actividades. ¿Y cuál es la actitud que nosotros tomamos con muchos de nuestros alumnos? Bueno, obviamente somos amables, por supuesto que sí, pero no es que les tratemos, repito, como en un almacén comercial o como en una boutique o como en una agencia de autos, sino de cierta manera la actitud que tenemos nosotros hacia nuestros alumnos es algo paternalista, ¿no? Así de, a ver, Natalia, pásale, ven tantito. Oye, a ver, siéntate. Oye, pues ya me di cuenta que presentaste 6 exámenes durante el mes y solo pasaste 3. ¿Qué pasó con los otros 3, Natalia? Ah, no le entendiste la clase. Oye, pero ¿cómo le vas a entender a la clase si estoy viendo aquí en la lista que de 18 clases viniste solamente a 4? O sea, faltaste 14. ¿Cómo le vas a entender? ¿Estás de acuerdo? Esa es la actitud que nosotros tomamos. ¿Vamos bien? ¿Por qué? Porque nuestra cultura de servicio aquí en la escuela se desprende directamente de los valores organizacionales y uno de ellos es la responsabilidad, además de la constancia y además de la disciplina y la autocrítica, ¿cierto? Por ende, estas actitudes, que yo ahorita les acabo de poner un pequeño ejemplo, van de acuerdo a nuestros valores. ¿Vamos bien? Por ende, debemos de recordar siempre esto, que no se nos quede de lado. El servicio tiene, dos pautas: las actividades y las actitudes. Estas actividades y estas actitudes están relacionadas entre sí y se desprenden directamente de lo que es la cultura organizacional, sobre todo de los valores. ¿Vamos bien? A través de entender esto es que nosotros podemos decir que vamos formando una cultura del servicio. Estandarizamos el servicio de acuerdo a lo que nosotros esperamos. Qué interesante, ¿verdad? Como pueden ver, dar un servicio no es del todo, digamos, a la ligera, ¿no? Sino tiene una raíz filosófica y tiene una raíz cultural, organizacionalmente hablando. Y de ahí sale la calidad en el servicio, ¿sale? Hasta acá, ¿tenemos alguna duda, algún comentario? Por favor, con toda confianza. ¿Vamos bien? Repito, por favor, cualquier comentario, escríbanmelo en el chat y yo con todo gusto voy contestando. ¿Sale? Ok. Vámonos. Por ende, y entrando en este tema, digamos, o continuando con el desarrollo de este tema, bueno, yo sé que ya hablamos ahorita de los valores, ¿cierto? Y ya hablamos de la transformación y ya hablamos de toda esta situación. Les pido una disculpa si por mi voz de locutor que me cargo el día de hoy, pero me dio no fue gripa. Digo, sobre todo los compañeros que estamos aquí en México sabrán de lo que hablo, ¿no? Ya ven que ahorita hubo un aumento en cuestión de infección respiratoria. Fue una gripa muy rara porque no es el malestar en sí de la gripa, sino fue nada más como la garganta y la tos, nada más.
Y bueno, me quedó la voz que no se imagina, pero ya voy saliendo, ya voy saliendo adelante. Leía yo, haciendo un pequeño paréntesis cultural, a un infectólogo, lo escuchaba yo hoy en las noticias, en Radio Fórmula, que efectivamente es algo así como una epidemia, no pandemia, es una epidemia como de tosferina, ¿no? Por así decirlo, de manera leve, pero es como una tosferina, o sea que hay muchos casos, ¿no? Marjorie, yo tengo SOS hace 4 semanas. Qué bárbaro, Marjorie. Yo llevo así como, pues más o menos, yo creo, Marjorie, como 2 semanas y media llevo con la garganta y nada me funciona. ¿Sabes qué? Fue lo que nos recomendó a nosotros el doctor, a mi esposa y a mí, perdón el dato cultural, test de cebolla con un poquito de limón y de sal y té. La verdad sabe horrible, pero les paso el tip, abre la garganta de una manera impresionante. O sea, para serles sincero, ahorita antes de entrar a clase dije, mi tecito de cebollita con limoncito y para adelante, ¿no? Y la verdad, maravilla, ¿eh? Abre la garganta, se los recomiendo mucho. Bueno, cerramos la sección de consejos de medicina tradicional y continuamos con la cultura del servicio. Bueno, ahora, yo sé que al hablar de cultura del servicio y todo esto, pues tenemos que hablar también de algo mucho más tangible, ¿cierto? Es decir, bueno, ¿qué elementos debo de desarrollar en mi empresa para realmente promover o desarrollar la calidad en el servicio? Algo que el cliente realmente pueda ver, medir y por ende hacerse una idea de cuán satisfecho está con el servicio. Debe de haber algunos elementos, ¿cierto? Por ende, fíjense, les pongo por aquí lo siguiente, lo voy haciendo un poco más grande. Todos los clientes, nosotros incluidos, todos evaluamos el servicio que recibimos, ¿cierto? ¿Y cómo evaluamos el servicio que recibimos? Bueno, a través de la suma del resultado de 5 factores distintos. Generalmente, todo cliente en promedio va a evaluar los siguientes conceptos de un servicio. Fíjense, en primer lugar, tenemos lo que es los elementos tangibles. Ahorita nos vamos a ir uno por uno. Después, el cumplimiento de la promesa. Tercero, actitud de servicio. Cuarto, competencia del personal. Y por último, empatía. ¿Vamos bien? Repito, el cliente en su mayoría lo que hace es evaluar el servicio a través de estos 5 puntos. Ahora, ¿qué es cada uno de ellos? Bueno, cuando hablamos de los elementos, tangibles, perdón, se refiere a que el cliente siempre y absolutamente siempre va a evaluar la apariencia de las instalaciones de la empresa, la presentación del personal y hasta los equipos utilizados. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? La gran mayoría de los clientes evalúa eso, ¿no? Así como que, wow, mira la oficina, wow, mira las instalaciones, mira la boutique, mira qué bonito aparador, no sé, siempre evalúan eso. Segundo elemento, cumplimiento de la promesa, es decir, entregar correcta y oportunamente el servicio acordado. ¿Se imagina que yo le dijera a mis alumnos, tu horario de clases de 9 a 11 y que sean las 9:15 y todavía no llega el maestro? O se va a 10:30 el maestro porque pues es que ya no se le ocurrió qué decir y pues ya no dio la última media hora de la clase. O que yo le diga, vas a acabar tu prepa en un año y resulta que lleva año y medio y no puede acabar la prepa. Bueno, eso no es cumplimiento de promesa, ¿cierto? Eso también el cliente lo califica mucho. Y si me permiten una opinión, yo creo que la segunda, la cumplimiento de promesa, es la que más evalúa el cliente. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Tercero, actitud de servicio. Fíjense, con mucha frecuencia los clientes perciben falta de actitud de servicio por parte de los empleados. Y aquí me gustaría mencionarles la siguiente anécdota. Hemos tenido en ocasiones
algunas inscripciones aquí en la escuela de alumnos que vienen de otra prepa abierta, de la competencia. ¿Vamos bien? Pero ¿saben qué es lo más impresionante? Que cuando llegan aquí, bla, 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 pues la verdad es que nosotros pues queremos saber la causa por la que se salieron de allá, ¿cierto? Es decir, oye, ¿por qué te cambiaste de prepa abierta? Si se puede saber. Entre muchas respuestas que hemos recibido, una de las más interesantes que hemos tenido es que allá no me hacen caso. Es decir, con que yo les esté pagando la colegiatura es más que suficiente, pero que me den seguimiento, me digan qué exámenes tengo que aprobar o que cuándo los tengo que pedir o cosas así, ni me hacen caso. Es decir, solamente se la pasan cobrándome, ¿no? Y con eso ellos son felices. ¡Wow! Es decir, la actitud del servicio, ¿cierto? Es decir, allá ni me hacen caso. Entonces, es aquí donde yo les digo que en nuestra escuela, acá donde en mi negocio, el alumno nos contrata para eso, para que le hagamos caso, ¿cierto? Para que andes tras de mí, para que me estés regañando, para que me digas por qué no viniste a clases, para que me digas cuándo tengo que pedir exámenes, etcétera, etcétera. Para eso nos contratan en muchas ocasiones, ¿no? La actitud de servicio que va derivado de mi tipo de negocio, ¿no? Eso también lo evalúa mucho el cliente. Cuarto, competencia del personal, porque esto también lo mide el cliente. ¿Qué tan competente y qué tanto sabe la persona que me está atendiendo acerca del tema? ¿Vamos bien? Porque siempre hay clientes que creen saber más que nosotros o traen una idea errónea que nosotros al no tener las herramientas y competencias necesarias para cambiarla, entonces el cliente dice, este no sabe lo que me está diciendo. No, este es un negocio poco profesional. No, no tienen ni idea lo que hacen. Bueno, muchas gracias, me retiro. Gracias, hasta luego, ¿no? Híjole, qué pena que se nos vaya eso, ¿no? Se puede romper el paradigma del cliente, tiene la razón. Exactamente. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenas noches. Vi que entraste un poquito después de que entramos de esa parte. Exactamente, Adolfo. Qué buen comentario. Y lo hacíamos al principio de la sesión y efectivamente decíamos eso, ¿no? Que durante esta sesión lo que yo quiero es que rompamos ese paradigma. El cliente no siempre tiene la razón, porque cuidado con esto. No quiero decir que el cliente nunca tiene la razón, tampoco vamos a ser tan drásticos, pero la verdad es que podemos decir que el cliente no siempre tiene la razón, ¿cierto? Eso es también interesante ponerlo en juicio, ¿no? O en evaluación. Gracias por el comentario, Adolfo. Y por último, tenemos la empatía, es decir, ¿qué es lo que también nuestro cliente suele calificar? Que seamos capaces de ponernos en sus zapatos, ¿cierto? El cliente evalúa la empatía de acuerdo a 3 elementos en lo que nosotros le damos el servicio. Facilidad de contacto, comunicación y gustos y necesidades. ¿Vamos bien? Eso es la empatía. Nosotros, ¿cómo la aplicamos aquí en la escuela? Y sobre todo mi esposa, porque ella es, la verdad, es una maravilla. Digo, no nada porque sea mi esposa, sino la verdad es que dando servicio a los alumnos es una maravilla. Por ejemplo, facilidad de contacto. Nosotros cerramos la escuela a las 7, ya me quedo yo solito aquí con ustedes dando clase, ¿no? Pero mi esposa sigue atendiendo alumnos, incluso a veces hasta las 10 de la noche, ¿no? Maestra, perdí mi credencial. Maestra, perdí mi hojita de examen. Maestra, no pasé por mi pase de examen. ¿A qué hora abren mañana? Maestra, esto, maestra, el otro. Maestra, perdí por acá, bla, bla, bla. Y ahí está mi esposa contestándoles. A ver, Fernando, ¿cuál fue? Materia 7 y 11. No te preocupes, pásate mañana a las 9 de la mañana, pero a las 9 para que recojas esto. Perdiste tu credencial, ok, habla tal número, no te preocupes, a ver si te dan facilidad. ¿Qué es? Ok, vas a hacer siempre la facilidad de contacto hacia el cliente, la empatía, tomando en cuenta que nuestros clientes en muchas ocasiones trabajan, salen tarde, llegan a su casa, comienzan a ver los preparativos para mañana para el examen y, oh la la, perdí algo o se me olvidó algo, ¿cierto? ¿Y qué hacen? A esa hora, taca, 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 nos están escribiendo, ¿no? Eso es empatía. Entonces, bueno, repito,
un cliente, para poder hacernos una idea más general o más concreta, perdón, de cómo evalúa un cliente el servicio, lo hace a partir de estos 5 elementos. El tangible, instalaciones, oficinas, equipo, lo que sea, cumplimiento de promesa en tiempo y forma, actitud de servicio, es decir, ¿le importo o no más es el dinero, por decirlo de alguna manera? Competencia del personal, ¿qué tanto sabe este tipo que me está atendiendo? Después, empatía, es decir, ¿qué tanto me comprende y se pone en mis zapatos? Esos son los 5 elementos que un cliente evalúa en un servicio, generalmente. ¿Sale? Hasta acá, ¿tenemos alguna duda, algún comentario, por favor, con toda confianza? ¿Vamos bien? ¿Sí? Listo. Qué interesante, ¿no? Entender la estructura de un servicio y, repito, cómo es que realmente lo califica el cliente. Porque, repito, obviamente es muy subjetivo si lo quieren ver así, pero bueno, debemos de entender lo siguiente. Y se los pongo por aquí, y yo sé que ustedes lo han leído infinidad de veces, pero una más, la verdad es que no queda nada mal, ¿cierto? El cliente es toda persona o función que es impactada por nuestro trabajo o nuestro servicio. Eso todos lo sabemos. Es el que solicita, recibe o se beneficia del servicio brindado. Pero debemos también entender los siguientes 6 puntos que les estoy poniendo por acá. Un cliente es la persona más importante para cualquier organización. Segundo, el cliente no depende de nosotros. Nosotros dependemos de él. Eso lo debemos tener en cuenta. Tercero, no es una interrupción a mi trabajo, es un objetivo. Antes nos solía pasar mucho, y les tengo que confesar esto, que cuando empezamos nosotros a tener mucho trabajo aquí en la escuela, de repente estábamos aquí con las actas de calificaciones o cédulas de inscripción o lo que sea, con mucho trabajo, y de repente llegaba un alumno. Buenas tardes, oiga, tengo una duda. Y yo me quedaba así de, una duda, yo con las cédulas de inscripción. Pásale, dime, ¿en qué te puedo apoyar? ¿No? Pero, ¿cómo les diré? Sin querer, transmitíamos eso al alumno, así de, oye, estoy bien ocupado y tú vienes con una duda acerca de cualquier cosa, pero te escucho, ¿no? Hasta que entendimos, oye, el cliente no viene a molestar, tiene una duda genuina que para él en ese momento es importante y yo se la tengo que resolver. O, en dado caso, el que está fallando no es el cliente, soy yo por la estructura operativa que tengo en la escuela. A partir de ahí fue que entonces empezamos a acomodar, digamos, los puestos de decir, bueno, ¿sabes qué? Yo y tal persona nos vamos a encargar de toda la cuestión administrativa del paquete que vamos a llevar el jueves. Tú vas a estar simplemente y exclusivamente para atender a los alumnos, ¿no? Ok, porque debemos de entender eso. Y aquí es donde nos vamos con el siguiente punto. El cliente nos hace un favor cuando llega, nos brinda la confianza, ¿cierto? Nos brinda su tiempo, su dinero y su esfuerzo. Por ende, no le estamos haciendo un favor al atenderlo. Grave error el que piense eso. Por ende, el cliente es parte esencial, perdón, de nuestra organización. No es ningún extraño, es tu cliente, ¿cierto? Y lo debes de atender como tal, porque sin él, sin tu cliente, tendríamos que haber cerrado las puertas del negocio. Y eso no lo podemos olvidar nunca, ¿sale? Nos dice Adolfo, soy exmilitar de México y siempre nos hablaban de la actitud de servicio, sin implicar de qué se trata. Eso también, fíjate Adolfo, que lo comentábamos al principio y me gustaría respondértelo de la siguiente manera. La actitud de servicio, Adolfo, no es simplemente cuando nosotros tratamos bonito a un cliente o lo tratamos bien. Es decir, que le digamos, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, muy buenas tardes. Dígame en qué le puedo ayudar. Con todo gusto. Claro que sí. Tenemos los siguientes colores. Pase por aquí, por favor. Le sigo atendiendo con todo gusto. Bueno,
Eso es ser amable, ¿cierto? Pero eso no es actitud de servicio. La actitud de servicio, Adolfo, y para todos en general lo repito, la actitud de servicio se desprende de los valores de la organización. ¿Vamos bien? De los valores de la empresa. Porque a partir de comprender o de que todos en la organización comprendan los valores de la empresa, por ende creamos una cultura organizacional. Y con esa cultura organizacional y esos valores comprendidos es que nosotros creamos nuestra actitud de servicio. ¿Sale? Les comentaba yo hace ratito, yo aquí en la escuela, ¿cuál es mi actitud de servicio? Paternalista. ¿Por qué? Mis alumnos tienen entre 15 y 19 años. Tenemos que estar atrás de ellos todo el tiempo. ¿Por qué no has venido a clase? ¿Por qué no entregaste el letro? Oye, no me has traído tus fotos. Oye, no has pedido exámenes. Oye, ¿por qué reprobaste el examen? Oye, ¿por qué esto? Todo el tiempo, ¿cierto? Porque esa es mi actitud de servicio, porque yo sé que el alumno me va a medir en cuestión de qué tanto me intereso en él y qué tan rápido está cumpliendo sus metas. Por ende, esa es mi actitud de servicio. Y tenemos actividades destinadas a eso. ¿Sale? Espero por ahí haberme dado a entender, Adolfo. Si no, por favor, con toda confianza nuevamente y le buscamos otro ejemplo. ¿Sale? Y bueno, también debemos de entender que tenemos dos tipos de clientes. El externo, que es el cliente de a pie, el cliente que cruza las puertas de mi organización, pero también tengo el cliente interno. Es decir, mis colaboradores, mi equipo de trabajo, también es un cliente interno. Y evalúa, por ende, el colaborador o el cliente interno, evalúa el servicio que damos de la misma manera a partir de estos cinco dimensiones, sí, de la misma manera. Así que cuidado con eso. Tenemos dos tipos de cliente, el externo, el cliente de a pie, y el interno, el que está en la empresa. ¿Sale? Espero por ahí haberme dado a entender. Por favor, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, con toda confianza estoy aquí para leerles. ¿Sale? Por ende, entendiendo ya lo que es la cultura del servicio, que se desprende obviamente de los valores de la organización y por ende entendiendo cuál debe de ser nuestra actitud de servicio, que repito, va de manera distinta dependiendo del tipo de empresa que tengamos o donde trabajemos, vámonos con las etapas en el proceso de un servicio. Es decir, ¿cuáles son las etapas, fases que debemos de realizar para dar un servicio de calidad? Vámonos con lo siguiente. Primero, debemos de tener siempre en cuenta en cualquier tipo de servicio, permítame, lo voy a hacer más grandote, aquí está. Debemos de tener en cuenta la fase de la preparación, ¿sale? Es decir, cuando nosotros estemos preparando un servicio, debemos de pensar qué esperan los clientes de mí. ¿Vamos bien? Y por ende, al pensar en qué esperan los clientes de mí, debemos entonces de tener en cuenta que debo de conocer todos los servicios que ofrezco, vaya, dominar esa información, porque lo espera el cliente de mí. Segundo, tratar con las personas que conozcan las políticas y procedimientos de la organización. Mi cliente espera eso. Por ende, el cliente también espera que sepamos cómo funcionan los equipos y sistemas diversos. Y por último, el cliente también espera que cuando tenga un problema, sepa a dónde recurrir y que le podamos atender de manera que ágil, tal vez quitarlo inmediato, pero sí de manera ágil. Eso es lo que espera el cliente. ¿Vamos bien? Y todo eso lo debemos de tener contestado desde nuestra fase de preparación. ¿Sale? Adelantarnos a los posibles escenarios sobre los cuales mi cliente me va a preguntar para que no me agarre distraído. ¿Cierto? Ok. Segunda fase, estamos hablando de la interacción. Ya que tenemos preparado todo, etcétera, etcétera, y que tenemos dominada la información y los diferentes escenarios que se podrían llegar a presentar en nuestro cliente, bueno, ahora vamos a preparar la fase de la interacción. Es decir,
¿qué es lo que yo debo de identificar en la fase de interacción? Primero, la manera en que yo voy a atender al cliente, la manera en que yo lo voy a abordar. Segundo, a través de esa atención que yo voy a tener con el cliente, debo de saber identificar las necesidades que tiene o los deseos, ¿cierto? Porque una cosa es atender a un cliente que tiene una necesidad y otra que de un cliente que tiene un deseo, ¿cierto? La necesidad se compra porque pues es una ausencia de, y el deseo no lo necesito, pero lo quiero, ¿cierto? Entonces tenemos estas diferencias. Tercer punto de la interacción, satisfacer la necesidad y la necesidad, les iba a decir, sape, la necesidad y, si es posible, exceder la expectativa del cliente. Es decir, oiga, pues yo esperaba esto y resulta que tuve algo todavía más grande. Muchísimas gracias, ¿cierto? Y por ende, nos debemos siempre de asegurar que cumplimos con las necesidades o deseos del cliente y siempre despedirnos de manera amable. Repito, la amabilidad no es actitud de servicio. No, la amabilidad es un estándar, digamos, que se tiene que dar en cualquier tipo de servicio, pero no es cultura del servicio la amabilidad. Es algo mucho más grande, ¿sale? Y bueno, por último tenemos el seguimiento. Siempre debemos de dar un seguimiento post-venta a nuestro cliente. Es decir, ¿dónde está usted? ¿Qué le ha parecido? Oiga, cuénteme usted cómo fue que lo atendimos, ¿cierto? Esto siempre debe de ser en ese servicio postventa. Nosotros lo hacemos aquí en la escuela, sí. Siempre nos gusta saber, digo, hay algunos casos que tal vez no lo sabemos, pero en la gran mayoría de los casos nos gusta saber a dónde se van nuestros clientes, ¿cierto? ¿A qué universidad? Para saber, bueno, primero para presumirlos a los de nuevo ingreso. Y segundo, siempre nos gusta, bueno, preguntarles cómo se sintieron en la escuela a través, por ejemplo, de un video, que son los que utilizamos para TikTok, ¿no? No, yo en Ideas Tehuacán estudié mi preparatoria y la acabé en menos de un año. Los profes son bien amables y saben mucho de su tema, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es parte de la retroalimentación que nosotros obtenemos de nuestros clientes y por ende vamos cubriendo los 3 momentos o las 3 etapas del servicio. Repito, preparación, interacción y seguimiento, que son las 3 etapas del servicio. ¿Sale? Hasta acá. ¿Tenemos alguna duda, algún comentario, por favor, con toda confianza? ¿Vamos bien? ¿No hay dudas? ¿Seguros, seguros? Nada. Ok. Por favor, cualquier duda me la van escribiendo aquí en el chat y yo la voy contestando. ¿Sale? Ok. Ahora, otra cosa importante del servicio. Todo muy claro. Muchas gracias, Marjorie. Otra cosa muy importante del servicio, y no me van a dejar mentir al respecto, es que nosotros como clientes siempre vamos a buscar el contacto directo con alguien, ¿cierto? Ah, cómo me molesta a mí, pero vaya de molestarme. Cuando, por ejemplo, tienes un problema y llamas a los famosos números 800 para, no sé, reportar o lo que sea, y ya te dicen, bienvenido a la línea de tal. Permítanme un momento, ¿no? Para aclaraciones, marque 1. Para tal, marque 2. Para tal, marque 3. Para tal, marque 4. Para escuchar el menú, presione 0 nuevamente. Ah, su mecha. Ok. Presionas 1. Reporte de tal, marque 1. Reporte de Yo lo que quiero es hablar con una persona, ¿cierto? Quiero que me atienda alguien. Total que me ha tocado en algunas empresas, sobre todo de telefonía, que cuando quieres explicar el problema, lo que pasa que es lo siguiente: grabas tu queja, bueno, grabas tu problemática, ¿no? Por favor, explícanos la situación después del tono. ¡Tut! Dices, no puede ser. O sea, estoy sin teléfono, estoy sin internet, no hay nadie que me atienda y todavía tengo que grabarles el mensaje, ¿cierto? Y ya te dice la máquina, nos pondremos en contacto con usted en un periodo de 24 horas. Dices, no puede ser, no puede ser.
¿cierto? Dice Marjorie, y la máquina luego cuelga. Sí, esa es otra cosa. Eso es algo que realmente no puede pasar en una empresa. Una cosa es la automatización de procesos, lo cual nos da agilidad en la manera en que nosotros podemos darle entrada al cliente. ¿Vamos bien? Para eso sirve la automatización. Pero hay muchos otros conceptos que no necesitan automatización, necesitan todavía del contacto directo con el cliente, ¿cierto? Y yo creo que toda empresa lo debería de tener, porque también todo elemento, digamos, de cultura en el servicio conlleva, creo yo, y forzosamente, el contacto directo con el cliente. Es de suma importancia tener esto bien grabado, ¿sale? Dice por acá, las personas que tienen trato directo con el cliente son quienes se dan cuenta de las necesidades y sugerencias del cliente y por ende, además, se convierten en la imagen de la organización ante ellos. ¿Vamos bien? Eso solamente se logra a partir del contacto directo, no de la automatización y no de, si me permiten el comentario, no a través de las inteligencias artificiales. No, es con una persona, un ser humano. ¿Vamos bien? Entonces, debemos de dar alta prioridad a los requerimientos, obviamente, de las personas que tienen este contacto directo con los clientes y que me dicen, oye, llevo 7 clientes que me dicen que está fallando tal zona o está fallando tal servicio. No me digas, permíteme lo apunto. ¿Y qué te han dicho? No, pues que tal y tal situación. Perfecto. En este momento me pongo a trabajar en esto. Muchas gracias. ¿Cierto? Siempre el contacto directo con el cliente, la escucha activa y por ende la ocupación en la resolución de este tipo de observaciones nos conlleva también a tener una cultura del servicio y por ende un servicio de calidad. No a la automatización sin ningún tipo, digamos, de contacto directo. El contacto directo es elemental para cualquier tipo de cliente. Y bueno, simplemente para acabar por acá con esta presentación que yo espero que les haya sido de utilidad, porque realmente a veces subestimamos las características de un servicio. Bueno, yo les quiero decir lo siguiente. A pesar de todo el esfuerzo que nosotros hagamos, nuestro servicio siempre va a tener errores para el cliente, ¿cierto? Nuestro producto siempre va a tener observaciones para el cliente. Es decir, la perfección no existe, ¿cierto? No existe eso. La excelencia tampoco existe. Son rangos que tal vez podamos alcanzar de manera temporal y luego vamos a perder nuevamente. Pero esto no quiere decir que nuestra empresa necesariamente sea mala. ¿Vamos bien? ¿Por qué? Nos dice Adolfo, ahora también chateas con las inteligencias artificiales. Es cierto, Adolfo, pero mira, yo soy un convencido que el contacto directo con un ser humano siempre va a ser mejor. Hay cosas que la tecnología nunca va a poder hacer mejor que un ser humano. Espero no estarme equivocando, ¿no? Pero yo al menos siempre lo he visto de esa manera. Gracias por el comentario. Entonces, debemos de entender lo siguiente. ¿De dónde viene la mejora de nuestros servicios? Pónganse a pensar en esto. ¿A partir de qué voy a mejorar mi servicio? ¿De qué? De las quejas del cliente y de las observaciones del cliente, ¿cierto? Cuando a mí algunas personas que tienen negocio me han dicho, yo no tengo quejas en mi negocio, yo siempre les digo, qué miedo. Oye, ¿cómo que no tienes quejas? O sea, no tienes clientes entonces. ¿Ok? No, ¿cómo crees? Pero, ok. Todos los negocios tenemos quejas. Todos los negocios tenemos problemas. Pero una cosa es tener problemas en exceso y otra cosa es tener las quejas controladas, porque eso lo tenemos que hacer. ¿Vamos bien? Pero el negocio que me dice yo no tengo quejas es por alguna de dos razones. Primero, por
egocentrismo y no se dan cuenta de sus errores, o la segunda, porque el cliente no se las está diciendo y prefiere cambiarlos. Cualquiera de las dos es muy mala, ¿cierto? Debemos de entender que las quejas del cliente pueden ser educadoras para una empresa y a veces el mayor problema o mayor reto es desenterrar las quejas del cliente. ¿Vamos bien? Entonces, siempre debemos de entender eso. Los clientes siempre van a tener alguna observación y alguna queja. Y son esas quejas a través de las cuales nosotros vamos a mejorar nuestro servicio y por ende nuestra calidad y nuestra cultura de la manera en que nosotros nos dirigimos a los clientes. La empresa que no tiene problemas es una empresa que no tiene crecimiento. Siempre acuérdense de esa palabra, ¿sale? Y bueno, sin más, no sé si tengan alguna pregunta, alguna observación, alguna queja. Por favor, con toda confianza los leo. ¿Alguna pregunta, alguna observación? ¿Con toda confianza? ¿Nada? ¿Eso quiere decir que todo en orden o hay alguna queja? Marjorie nos dice, excelente clase. Ok. Supongo que tal vez la queja nada más es la voz del docente del día de hoy. Una disculpa, voy a trabajar en mi tesitura y salud de cuerdas vocales para la próxima sesión. Pero bueno, les agradezco muchísimo, en verdad, su asistencia. Es, como siempre se los menciono, un gran placer, pero sobre todo un gran honor estar por aquí con ustedes. Siempre, siempre lo disfruto mucho y sobre todo es muy relajante, ¿no? El dar a conocer este tipo de temas y que les sirvan a ustedes, repito, no solamente para su vida profesional y académica, sino también incluso para la personal, porque todos estos temas también tienen mucho que ver con eso, ¿sale? Sin más, me despido, perdón, deseándoles una excelente noche, un gran saludo desde Tehuacán, Puebla, México, y nos vemos para la próxima sesión, ¿sale? Marjorie, muchas gracias. Pablo, muchísimas gracias. Carmen, una gran noche, muchas gracias. Colín, un gran saludo hasta Zacatlán, si no mal recuerdo. Que estén muy bien y una excelente noche. ¿Sale? Muchas gracias y bye bye. Que descansen.